Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez con ustedes nuestros anfitriones, Pedro Bedón y César Ferreiros. Pedro, adelante. Amigos, muy agradecido por la audiencia de estos últimos podcasts que hemos realizado y eso nos compromete a realizar una mejor labor. Nuevamente, gracias. Gracias, Pedro. César, tu saludo a la audiencia. Amigos, estamos enfrentando tiempos de cambio y estoy muy contento y muy excitado, si se ve la palabra que suena un poco raro a veces en español, de poder hablar sobre este tema el día de hoy. Bien, y con ustedes, Rubén Águedo, ya ustedes me conocen. Y quiero comenzar con una pequeña reflexión. ¿Qué pasaría si mañana el 90% de los chips más avanzados del mundo dejara de producirse? Puede sonar exagerado, pero hoy más del 90% de los semiconductores de última generación se fabrican en Asia Oriental. Y en un solo conflicto regional podría alterar cadenas de suministro que sostienen una economía digital de más de 5 billones de dólares anuales. Tu teléfono inteligente de última generación tiene más de 1.500 microcomponentes electrónicos. Un automóvil eléctrico o definido por software en este año puede contener más de 5.000 chips, convirtiéndose literalmente en una supercomputadora en ruedas. Mientras tú escuchas este podcast, ves este podcast de gestión de conocimiento a través de YouTube, Estados Unidos y China compiten por controlar la inteligencia artificial, las redes 6G, los centros de datos y los materiales críticos que hacen posible este mundo digital. China representa hoy el 17% del PIB mundial frente a apenas 3% a comienzo de siglo. El comercio bilateral entre China y Estados Unidos superó los 575 mil billones de dólares, incluso en medio de estas tensiones de Donald Trump, etcétera. Esto no es una guerra tradicional, es una competencia silenciosa por la infraestructura que sostiene nuestra vida moderna. Sin darnos cuenta nosotros, estamos metidos dentro de una infraestructura. Estamos viviendo un momento clave en la historia, un momento donde el poder no se decide en los campos de batalla, en las guerras, sino en fábricas de chips de 5 nanómetros, donde los algoritmos pueden ser tan estratégicos como los misiles y donde la tecnología no solo cambia los mercados, sino cambian sociedades. La verdadera pregunta ya no es si China influye en nuestras vidas. La verdadera pregunta es, ¿entendemos cómo esa influencia está rediseñando el mundo en el que vivimos? En este episodio vamos a analizar qué está realmente en juego. Si estamos ante una nueva fragmentación digital o cómo esta competencia tecnológica afecta tu empleo, tu economía y tu futuro. Porque en tiempos de cambio, en los tiempos actuales, en el tiempo que estamos viviendo, sin darnos cuenta, el conocimiento no es opcional, es estratégico. Quédate hasta el final. Lo que está ocurriendo ahora definirá el equilibrio del poder en las próximas décadas. Y entenderlo, tener este conocimiento, puede marcar la diferencia entre adaptarse o quedarse atrás. ¿Qué nos dice Pedrito acerca del tema de hoy? Rubén, gracias. En realidad, como por siempre inicio, diciendo que es un tema bastante amplio, tenemos aproximadamente unos 30 minutos para conversar sobre este tema, pero voy a citar ejemplos o situaciones, ¿no? O sea, aquí el tema es cómo la tecnología y la sociedad se relacionan. O sea, como hemos dicho, la tecnología no es buena ni mala, es cómo la apliques. El asunto es que si todo va a ser robotizado, todo va a ser utilizado por la inteligencia artificial, y ya como vemos en realidad en algunas empresas de Estados Unidos que han salido las publicaciones, se ha simplificado la labor, se ha logrado una mayor rentabilidad, pero ¿eso a costa de qué?
a costa de despidos irregulares, ¿no? En regulares cantidades. Entonces, ¿qué esperan? ¿Qué se espera? Si todo se automatiza y todo llega a la perfección, ¿el hombre en qué posición queda? O sea, la mayoría de los empleos, pues de aquí a 10 años desaparecerán, de acuerdo a los analistas, dice, estiman entre un 40 y un 50% de los empleos van a desaparecer. Y ya hay una corriente que menciona de una renta básica universal. O sea, que el Estado, sin hacer nada, te pague, ¿no? Porque no hay empleo. Todo lo hace, el, digamos, la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, ¿qué hacemos los humanos? O sea, ya no hay nada. Pero aquí llega un momento en donde nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿cuál es el fin último del ser humano? O sea, tenemos lo que perseguimos es un estado de felicidad, ¿no? De comodidad, de bienestar. Pero, ¿qué? ¿Estamos haciendo algo para que vaya en contra nuestra? No, no es razonable, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto de análisis sería cómo ha cambiado el poder a través de la historia, ¿no? Si nosotros nos remontamos pues a la edad de piedra, cuando las tribus existían y eran grupos pequeños más o menos, el líder era el más fuerte, la fuerza física era lo que primaba. Pasaron los años y aparecieron los imperios, ¿no? En donde el monarca, el rey, era el que dominaba y tenía pues su aparato militar y abajo estaba el pueblo, él dominaba todo. Entonces ahí ya más o menos se estratificaba la población. Seguimos avanzando, me voy a pasar largo, ya no a la etapa medieval, sino me paso a la parte pues donde nace el capitalismo, ¿no? La revolución industrial. Y ahí, quien tiene el capital es el que manda, ¿no? Y el resto simplemente son trabajadores, porque así es. Pero seguimos avanzando y ahora, por ejemplo, nosotros lo vemos, el poder queda concentrado pues en menos personas que antes. ¿Por qué? Por la tecnología. Y la tecnología prácticamente está yendo más allá de los límites de la nación en donde se origina. Es transnacional. Por ejemplo, nosotros hablamos en el podcast pasado de cómo China, eh, digamos, consideraba a Sudamérica, ¿no? Como una fuente de materia prima, estratégicamente una posición eh, que geopolíticamente le convenía frente a los Estados Unidos tener acuerdos con Sudamérica. ¿Saben ustedes? Nosotros tenemos, en el Perú tenemos el puerto de Chancay, que en estos momentos se encuentra en un dilema judicial. Pero Chile tiene un proyecto de un cable submarino que va desde China hasta Valparaíso, ¿no? De transmisión de datos. Eso lo quiere hacer en forma paralela para no depender simplemente de los cables submarinos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿pero qué resulta? Todas las empresas chinas, sean privadas entre comillas o estatales, siempre pueden ser intervenidas por el Estado chino bajo el precepto de que son datos estratégicos los que manejan. Entonces, si China está colocando un cable submarino que es de alta velocidad para transmisión de datos y todo ello, y que no se conoce muy bien, no es muy transparente, es lo que dice el artículo referente a esto, no es muy transparente en su inversión. Entonces, podemos suponer de que toda la información que se maneje a través de este cable submarino y a través de estos medios de esta fibra óptica que después va a ser repartida por Sudamérica, la va a tomar China bajo el supuesto de que es estratégico. Entonces, no tienes privacidad y tiene el control. Quien tiene la información tiene el control. Así es. Y ese cable es justamente para transmitir información. Entonces, tendría información de todo. Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente o no? Ahora, no solamente China, ¿no? Porque nosotros sabemos que en los sistemas actuales que tenemos, que también son de empresas americanas, tú ingresas en cualquier eh, inteligencia artificial Copilot o de Microsoft o cualquiera otro, y toda la información que tú viertes se mantiene en un archivo, ¿no? Que tiene más o menos ya formado una identidad digital tuya. Tanto así que cuando tú vas a conversar y otro tema,
dice, de acuerdo a tu perfil conservador, yo te sugiero hacer esto, ¿no? Entonces ya toda la información que tú has consultado, ya la IA ha tomado la información y te origina, dice, este señor es más o menos de este perfil, ¿no? Entonces ya te conoce. Entonces no es que sea de uno o sea de otro, ¿no? Que China lo hace y que Estados Unidos no. Pero claro, una cosa es la diferencia. China lo hace como gobierno y en Estados Unidos las empresas que manejan estos software son los que tienen control, no el gobierno de los Estados Unidos. Entonces es algo distinto. Pero ¿a dónde vamos? Yo decía, ahora tenemos mucho poder concentrado en pocos. Ustedes habrán escuchado de las 7 magníficas, las 7 empresas magníficas. Así se denomina a estas 7 empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, que son Microsoft, Tesla, Google, no Google, como Google no está, sino como Alphabet, que es la razón social. Entonces, estas empresas son las que concentran todo, pues. Una de esas empresas, Amazon, ¿no? El ingreso que tiene, pues, es mucho más que la suma de 2 países o de repente de todo Sudamérica, ¿no? Entonces, para que se imaginen la cantidad de dinero que maneja y el control que tiene, porque tiene la información, y todos ellos están compitiendo y están invirtiendo grandes cantidades. Solamente para mostrar las cantidades que están invirtiendo, eh, ustedes habrán escuchado de los bonos que Google ha lanzado, ¿no? Y son bonos a 100 años, imagínense, a 100 años, o sea, en una década existirá la empresa, no lo sé, pero ellos seguramente piensan que sí, porque los bonos lo están lanzando a 100 años. Y eso obviamente está titularizado, está bajo un fondo que está bien estructurado financieramente, así desaparezca, seguramente hay alternativas que sustentan, si no nadie los compraría, ¿no? Y lo que está solicitando son 100.000 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Por la gran inversión que están haciendo en la tecnología. Pero aquí viene ese cuestionamiento, dicen, la tecnología debe estar a favor de nosotros. Nosotros lo que queremos es el bienestar. Pero si la tecnología va a hacer todo y nosotros vamos a recibir simplemente por no hacer ningún trabajo, por hacer trabajo alguno, vas a recibir una renta básica, eso significa que de alguna manera eres dependiente de quien te da esa renta. Porque si tú te portas mal con respecto a quien te da esa renta, no te van a dar renta. Entonces, de alguna manera estás controlado, pierdes tu libertad, ¿no? Y de hecho, la inteligencia artificial de alguna manera nos priva de esa libertad, ¿no? De tener las cosas en privado, porque tienes cámaras, te escuchan los audios, tu televisor que enciende y que tiene cámara, tú crees que solamente tú estás viendo. La cámara de tu televisor te está viendo a ti, ¿no? Y es más, lo de tu celular estás en una conversación y todo lo que tú conversas a través de tu celular, así esté apagado, se escucha. Quien tiene el software lo está escuchando. Así es. Entonces, ya pierdes esa privacidad. ¿Hasta qué punto es conveniente eso? Esa es cuestión de cada uno. No, yo no podría dar una opinión que sea la única y valedera, no. Simplemente estoy opinando yo dentro de este argumento, ¿no? Y ustedes, estimados amigos, son los que tendrían que evaluar si es conveniente o no. Ahora, lo que digo es, la tecnología nos puede ayudar, claro que sí, para salvar vidas, por ejemplo, en la parte tecnológica, ¿no? Hay avances tecnológicos y hay casos que ahora no se pueden subsanar las enfermedades o trasplantes que se requieren y con la IA de repente sí. Eso puede extender la vida de las personas y obviamente nadie quiere tener una pérdida de un ser querido y eso te puede extender. Y es una parte del bienestar que podríamos recibir. Pero la otra parte de que nos vamos a quedar sin empleo, porque si no cito yo lo que mencionó hace poco Elon Musk respecto a los robots que están practicando cirugía, dijo a los estudiantes de medicina que próximamente quieren llevar la carrera y quieren ser cirujanos, mejor no estudien, porque mi robot ya lo van a poder hacer. Entonces, ¿qué aliento para el estudiante es eso? Ahora, eso es en cirugía, pero hablamos de ingeniería y hablamos en todas las especialidades. ¿Qué? ¿No vamos a estudiar? No puede ser, pues. O sea, tenemos que seguir, por supuesto que sí. Entonces, hay una parte de la tecnología que sí nos ayuda a progresar y hay otra parte que no. Debiera ser, yo opino así, debiera ser el futuro unas limitaciones para el uso de la IA. ¿Por qué? Porque si no tienes empleo, no tienes dinero.
Y si no tiene dinero, no hay mercado. Entonces, ¿para qué producen algo que tiene alta eficiencia, bajo costo, cuando no hay quien lo compre? Porque no hay mercado. El mercado somos todos nosotros. Si el 50% de la población deja de tener un empleo y tiene una renta básica que es pagada por el Estado, está limitada, entonces el mercado también se reduce, porque no tienes libertad de comprar, tienes un límite. Entonces, eso es cuestionable. No sé qué opinan ustedes, Rubén, César. Me encanta escucharte, Pedro. Y cada vez que te escucho, tengo una visión geopolítica, además, sobre todo este tema tan fascinante como es la tecnología y la sociedad. Yo creo que todos nosotros somos, de alguna manera, testigos de excepción, por lo menos los que son de nuestra generación. Hemos visto, pues yo recuerdo, casa había solo un televisor hecho de metal, marca Zenith, no sé si existe todavía esa marca. Y era un televisor en blanco y negro, estaba en la sala, el papá era el que mandaba y el control remoto era uno, ¿no? Anda, cambia el canal 4 al canal 5, y tú ibas y lo cambiabas. Y de repente se empezaba a mover, ¿qué es lo que pasaba? Que los tubos que estaban adentro se calentaban y uno iba y le daba golpes a esa pieza de metal para que saliera el calor y volviera a estabilizarse la imagen. Desde ese momento hasta donde nosotros estamos hoy día, por ejemplo, hoy comunicándonos de diferentes países, de diferentes eh, zonas horarias inclusive, ha pasado muchísima agua bajo el puente. Y todo esto está basado básicamente en tecnología. La tecnología hoy día nos permite comunicarnos de una manera diferente, es la forma como accedemos a la información y en la forma como nos relacionamos con las otras personas. Hace unos días yo siempre les cuento sobre mi nieto, ¿no? Que vive en Alemania. Es una locura, ¿no? O sea, simplemente agarro y está a marcar un número telefónico a través de WhatsApp y yo puedo hablar con él, me puede estar contando qué es lo que he estado haciendo, me dice, Tata, porque me dice así, no, Tata, está nevando, no podemos hacer mucho, o hice un muñeco de nieve, o hice esto otro, entonces disfrutamos y yo digo, mire, yo estoy en la playa, a ver, muéstrame y le estoy mostrando qué es lo que estoy haciendo y me dice, ay, qué rica la playa, yo ya quiero ir, ¿no? Entonces, esas cosas no existían, ni estaban en nuestro sueño más loco cuando éramos jóvenes. Ahora, toda esta información, toda esta forma de comunicarnos, toda esta forma de trabajar, tiene dos elementos, o hasta tres. Uno, el Internet. El ancho de banda es importante. Cuanto más ancha es la banda, más información, más data puede ir. Lo segundo tiene que ver con los chips, que es lo que empezaste a mencionar tú, Rubén. O sea, dependemos de una tecnología que cada vez es más pequeña porque necesitamos tener todo en una cosa que es básicamente un celular para estarnos comunicando. Antes, mis hijos lo hacían todo con una computadora. Ahora tú ves a todos los muchachos se sientan con la computadora, escuchan música, ven televisión o ven Netflix, la mayoría de ellos ven sus películas, se comunican con los amigos, con los enamorados o con lo que sea y hacen todos sus datos e inclusive trabajan al mismo tiempo, ¿no? Entonces esas cosas son súper importantes. Pero para que todo esto funcione, además de lo que son los chips, dependemos de algo que es sumamente importante, que es la energía. ¿No? Y entonces me puse a investigar un poquitito, oye, ¿cómo ha crecido la demanda de energía en el mundo en los últimos 25 años? Obvio, tiene que haber crecido. Antes teníamos un televisor, ahora tenemos en la casa, ahora tenemos televisores por todos lados, computadoras, casi todas tenemos domótica, etcétera, etcétera, y todo eso consume energía. Entonces, como estos son mucha información, la voy a leer porque creo que es importante. Por ejemplo, antes de hablar de energía, yo dije, ¿cómo se mide la energía a estos niveles súper grandes? Y encontré un nombre que se llama exajoule. ¿Qué cosa es el exajoule? Es una unidad de energía equivalente a 1 billón de joules. ¿Y qué cosa es un joule? ¿No? Es la energía necesaria para abastecer una ciudad de 1 millón de personas durante todo un año.
es la energía necesaria para abastecer a una ciudad de 1 millón de personas durante todo un año. Eso es un exayoon. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? América, los Estados Unidos, como le llaman, ¿no? Ellos se llaman América. Ha crecido en 75% en los últimos 25 años. Ellos consumían 400 exajoules, ahora están en 700 exajoules. ¿Qué pasa con la China? China no ha crecido 75% como los Estados Unidos, ha crecido 400%. O sea, la demanda de energía en la China es brutal. En Europa ha crecido de 60 exajoules a 85. Esto es más o menos casi 45% más en 25 años. En Latinoamérica ha pasado de 20 a 45 exajoules. Prácticamente ha duplicado. Y en el caso de Perú, específicamente, hemos pasado de 1.5 exajoules a 4. O sea, suena bien, ¿no? Ha crecido 166%, pero estamos claramente lejísimos de todo lo que es el resto del mundo. ¿Y por qué hablamos de la energía? Porque la energía es algo que se tiene que producir. No nace de la nada, ¿no? Y vemos que hay una serie de iniciativas que se están trabajando en el mundo para tratar de generar energía. Por un lado tiene la energía tradicional, ¿no? O sea, empezamos hay todavía algunas plantas energéticas con carbón que son súper contaminantes, caras y difíciles de mantener. Hay otras que ya son las hidroeléctricas, tienes los parques eólicos, tienes energía nuclear, etcétera, etcétera. Y aquí viene algo que yo creo que es bueno mencionar. Muchos están preocupados por, oye, es que la inteligencia artificial me hace perder trabajo y no sé qué va a pasar y cómo. Señores, ustedes quieren buscar un trabajo que tiene potencial de futuro y en el cual no van a tener ningún problema, busquen algo que tenga que ver con la energía. ¿Por qué? Porque la energía es algo que va a seguir demandándose en el tiempo. Miren nomás qué es lo que está pasando con algunas de las citas magníficas. No solamente están dedicándose a hacer inteligencia artificial, están desarrollando centros de datos que generan que demandan una cantidad de energía tremenda, y algunos centros de datos inclusive se están construyendo con el financiamiento de estas empresas. Entonces, si quieres tener un trabajo con futuro, un trabajo en el cual vas a poder desarrollarte sin ningún problema, te recomiendo que veas el tema de energía. Por un lado, eso es como un tip. Yo creo que si yo estuviera 20 años estaría empezando a buscar algo diferente. Ya no trataría de ser un administrador, ni un contador, ni un abogado. Hay demasiado de eso. Pero gente que sepa de energía es muy poca. Hace poco conocí a un par de españoles que trabajan en Perú. Ambos son gerentes generales de empresas que una que produce energía y la otra que la distribuye, y el negocio es un negocio fabuloso, es un negocio impresionante, y lo único que hace es demandar más y más y más, y quiero que más energía, y la quiero más rápido, y la quiero más barata. Entonces son retos sumamente importantes que se presentan. Otra vez, entonces chicos, miren por ahí, yo creo que por ahí hay cosas bien interesantes. Otra de las cosas, otra de las tendencias que se están viendo, y es algo que hablaba con Pedro esta tarde. Yo le decía a Pedro, mire, yo voy a tener una casa de campo, entonces yo quisiera ver si puedo ser autónomo desde el punto de vista de energía, para no depender en este caso, de la empresa local, que a veces tiene cortes o tiene picos y me puede generar y malograr las cosas que tengo ahí, etcétera, etcétera. Y me dice Pedro, mira, si se había encontrado algo que entre 3 y 5 mil dólares tú puedes tener 5 kilowatts, que es lo que consume una casa normal, y vas a ser autosuficiente. Entonces, con una inversión relativamente pequeña, porque estamos hablando de una inversión que va a ir por muchísimos años, puedes tú ya no depender de las grandes distribuidoras. Y es más, puedes empezar a hacer negocios ofreciéndole alternativas similares a casas, a pequeños negocios o a pequeñas industrias que tengan necesidades muy particulares y que se encuentran en sitios remotos. ¿Por qué? Porque hoy hacer industria dentro de la ciudad es carísima. La ciudad lo que está haciendo es crecer,
pero está creciendo básicamente para darle espacio a las personas que quieren vivir todos en Miraflores, todos quieren vivir en Surco, todos quieren vivir en la misma zona y la única forma como puedes hacer es creciendo hacia arriba. Y ojo, ¿qué es lo que necesitas? Energía, otra vez, porque donde tú tenías una casa, ahora tienes un edificio de 20 pisos que demanda no 20, sino 50 veces más energía que lo que tú tenías, lo que tú necesitabas hacía 20 años. Entonces, chicos, yo les digo, concentrémonos en el tema de energía, concentrémonos en el tema de ver qué desafíos y qué oportunidades se presentan, y algunos desafíos y oportunidades que se ven son un tema asociado con la brecha digital. Nosotros podemos pensar que estamos a la misma altura que otros países, pero realmente yo creo que no. Hay mucho todavía que se puede hacer. ¿Por qué? Porque la velocidad de Internet aquí en Perú es muy baja. Yo no sé, Pedro, cuánto tienes o cuánto te ofrecen hoy día las empresas, pero aquí cuando te ofrecen, no sé, como 1.000, y en los Estados Unidos probablemente te están yendo a 10.000 o a 100.000 en las velocidades, ¿no? Por el otro lado, otra cosa que es importante es la privacidad y la seguridad. Ojo, todo lo que vaya a ir a través de medios que tienen que ver con inteligencia artificial, o la forma como nos comunicamos, o la forma como compartimos nuestra data, porque no sé si se han dado cuenta, pero cada vez nosotros hacemos el trabajo de las empresas. Hace 3 días fui a comprar, ¿qué compré? Ah, unas lámparas solares. Entonces decía, no sé, precio 50 soles, oferta 40. Dije, bueno, voy a comprar hasta con 20% de descuento. Cuando voy me dicen, no, es que tiene que ser la tarjeta de tal marca. Y, le dije, no la quiero. Devuelve mi plata. No, es que si quiere devolverlo tiene que ir a servicio al cliente. Voy a servicio al cliente. Y yo, servicio al cliente. Y no hay servicio al cliente, hay una pantalla que dice, ingrese su número de esto, ingrese lo otro, imprima. ¿Dónde voy a imprimir si no hay dónde imprimir? Entonces se convierte en una cuestión frustrante y finalmente llego a la señorita y digo, oye, ya lo hice. Bueno, ahora se tiene que esperar entre 3 y 4 semanas para que le devolvamos la plata. Entonces, eso es una locura, pues, las cosas por las que uno está pasando. Pero hoy, ¿qué es lo que me ha pasado hace 2 días? También pasa lo mismo con los aviones. Yo vuelo relativamente seguido y ahora yo tengo que escoger mi asiento, tengo que escoger el horario, tengo que hacer los cambios. A veces me mandan un correo y me dicen, bueno, tu vuelo ha sido cambiado, si quieres lo aceptas y si no te devuelvo tu plata. Y tengo miedo de aceptar eso porque me lo pueden devolver en 3 o 4 meses. Entonces, lo único que hago es aceptar los otros cambios y vamos para adelante. Pero esa va a ser nuestra realidad. Tenemos que entender de que eso no va a cambiar, no voy para atrás, sino voy a ir para adelante. Y vamos a seguir haciendo más trabajo que otras personas hacían, porque esa es la tendencia, ¿no? Y los dejo con esto, que es básicamente, pensemos que existen oportunidades, que no solamente estamos viendo amenazas, pensemos y veamos dónde podemos encontrar eh, valga la redundancia, oportunidades para desarrollarnos nosotros mismos y hacer que nuestra familia también lo logre, y empujemos hacia eso. Los dejo. Rubén, no se te escucha. Disculpa. Qué interesante, qué apasionante es escucharlos y sobre todo las cosas que ustedes comentan, ¿no? Bueno, voy a comentar algo primero de César. Por ejemplo, se está formando una ecuación, que se va a desarrollar pronto, entre datos y electricidad, lo que decía César, la energía. Los datos más la electricidad está generando conocimiento. Antes nosotros accedíamos a las PCs, a las computadoras, para buscar información, pero ahora no, ahora las mismas máquinas están generando información. Eso es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está procesando, o sea, nosotros ya no ingresamos a buscar data y nosotros generamos la inteligencia. No, las mismas máquinas están generando la inteligencia. Entonces, no tengamos el temor, no tengamos miedo de entrar a la inteligencia artificial. Así como nosotros compartimos información, ustedes
nuestros seguidores también busquen información, métanse. Y aquellos jóvenes que tienen el temor, indican, la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. Mentira, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Te va a quitar el trabajo otra persona capacitada o con conocimiento de inteligencia artificial. Entonces, la recomendación acá es naveguen un poco, busquen información y la información está a la mano. Y la misma inteligencia artificial, cuando ustedes empleen ChatGPT, empleen Claude, pregúntele lo que el famoso prompt, pregúntele cómo quiere que le pregunte. ¿Cómo quiere que sea ese prompt? La misma inteligencia artificial le va a dar cómo ustedes tienen que preguntarle. Y así la retroalimentación se va, y cuestionen. La semana que pasó estuve haciendo un trabajo sobre un costeo. Me dieron la ChatGPT, el básico, la ChatGPT que estuve empleando en ese momento no era de paga, y le pregunté sobre un costeo de un artículo. Dijo una cantidad. Y luego hice la transacción comercial. Demoraba en realizar la transacción comercial. Y luego otra vez le pregunté, ¿por qué demora? Le subo toda la información. Me dijo, no, la información que yo le he dado es una información inicial. Pero yo le pregunto, otra vez lo cuestiono, pero eso estoy dando este ejemplo para que ustedes también cuestionen. Y al final de todo el cuestionamiento, la inteligencia artificial, disculpe que me he confundido, que esta es la información real. De locura, de locura. Y, ahí, y a lo que justo estoy buscando acá una información, quería compartir a la información de Pedro. Leí también un Twitter de Elon Musk, creo que de hace varios días o de la semana pasada. SpaceX está valorada en $1 trillón americanos y absorbe a XAI, que está valorada en $250.000 millones. Absorbe SpaceXI, pero todavía no sale a la bolsa. Imagínense, estos van a salir a la bolsa a fin de año. ¿Cuánto va a ser el costo de esa acción? Bueno, vamos a ir investigando. El tiempo es muy corto, muy tirano, pero de todas maneras tenemos ahí para yo poder explicar algo en base a todo lo que nosotros hemos compartido actualmente. Hay un poder invisible. ¿Cuál es ese poder invisible? La tecnología como nuevo eje del orden mundial. Durante siglos el poder se midió en territorios, recursos naturales, fuerza militar. En el siglo XX el petróleo fue el eje del poder, pero en el siglo XXI el verdadero recurso estratégico no es visible, no es físico y no siempre aparece en los mapas, es el microchip. Actualmente es el poder. Hoy el poder mundial no se decide únicamente en embajadas, en bases militares, se decide en laboratorios de nanotecnología, en centro de datos, en fábrica de semiconductores, donde se producen circuitos del tamaño de una uña, capaces de procesar millones de operaciones por segundo. Los semiconductores, había dicho en mi presentación inicial, están presentes absolutamente en todo, en tu teléfono, en los sistemas financieros, en los hospitales, en los satélites, en los sistemas de defensa, en la inteligencia artificial y en los vehículos eléctricos. Sin chips avanzados no hay economía digital y sin economía digital no hay competitividad. Y aquí está el punto clave. ¿Quién controla la infraestructura tecnológica? Controla el flujo de información, la innovación y la seguridad global. Por eso es que existe esa, vamos a decir, esa disputa del control. Estados Unidos, China. Hace comentario, entre líneas, hace 6 meses o un año aproximadamente salió una inteligencia artificial. Lo comentamos en un podcast anterior. China saca su inteligencia artificial con menor costo en poco tiempo y la bolsa también cayó. Entonces, hay ese conflicto, ¿quién controla la infraestructura? China entendió hace décadas
Estados Unidos lo entendió antes, Europa intenta no quedarse atrás, pero esa competencia no es solo comercial, es estructural. Hoy el liderazgo global se mide en capacidad para producir chips de última generación, dominio en inteligencia artificial, control de estándares tecnológicos globales y acceso a materiales críticos como el galio y el germanio. No es casualidad que Estados Unidos haya impuesto restricciones a las exportaciones de tecnología avanzada hacia China. Recuerde, Donald Trump cuando ingresó elevó los aranceles, control de los chips, Nvidia no podía vender chips, pero eso también le sirvió a China, que no recibían, no podían comprar. Ellos comenzaron a investigar y luego, hace un mes aproximadamente, cuando el CEO de Nvidia se entrevista con Donald Trump, y le explica y le dice que van a vender, sale la autorización, venden a China y China ya dijo, no, yo no te compro, yo no te compro. ¿Por qué? Porque ya habían desarrollado otros chips. ¿Por qué? Porque también los chips que autorizaron en la venta eran chips, entre comillas, capados, que no tenía toda la tecnología para que ellos puedan desarrollar. Entonces hay una dependencia tecnológica, esa dependencia tecnológica se convierte en una vulnerabilidad estratégica. Si un país no puede fabricar sus propios chips avanzados, depende del otro, como estamos viendo China, Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos no va a depender de China en cuanto a la fabricación de chips. Dep y en un mundo competitivo, depender puede convertirse en una debilidad. Entonces, en esta nueva lógica, el poder es silencioso. Estamos viendo ahí un poder silencioso. No hace ruido como con los tanques, no se ve como los misiles, pero define quién lidera, quién sigue y quién queda rezagado. Y esta es la reflexión central. La tecnología dejó de ser una herramienta, se convirtió en una infraestructura del poder. Quien controle esta infraestructura influirá en el diseño del nuevo orden mundial. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, en los próximos años, que la tecnología, la inteligencia artificial, en forma acelerada, está cambiando. Pedro, tu palabra final es. Y solo para mencionar que uno de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados que tiene China se llama ERNIE, la versión 5.0, ¿no? Que es multimodal. Que a diferencia de los sistemas americanos que iniciaron con escritos y después le agregaron voz y después le agregaron imágenes y así sucesivamente, el sistema ERNIE 5.0 de China es simultáneamente todo, ¿no? Entonces, por su estructura, según los especialistas, dicen que es, digamos, más hábil para aprender. Eso no significa que haya superado los sistemas americanos, no, pero es una alternativa muy buena. Bueno, en conclusión de todo lo que se ha mencionado, yo diría que aquí los elementos estratégicos son información, porque la IA a la final está de información, ese es el medio nada más, pero la información es estratégica y para obtener la información tú necesitas ciertos minerales y energía. Eso, con eso, amigos, será motivo para otro podcast. César, Gracias. César, Sí, no lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de Energía, la AIF. Se espera que la demanda de energía en los próximos años crezca 40%. Entonces, otra vez, muchachos, si están buscando oportunidades, ahí está. bien César, muchas gracias. Como ustedes han podido notar, han podido apreciar, el mundo no se detiene. Hoy hablamos de China, de Estados Unidos, de chips, de inteligencia artificial y poder global. Pero en realidad este episodio no trata sobre potencias, trata sobre nosotros viviendo en un momento de transición histórica. Hay generaciones que nacen en tiempos estables y hay generaciones que viven cuando el orden del mundo se redefine, nos tocó la segunda. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva arquitectura de poder, donde el dominio no se mide solo en territorio, sino en datos, no en ejércitos, sino en algoritmos,
no en fronteras físicas, sino en infraestructura digital. Y lo más impresionante es que todo esto sucede mientras seguimos con nuestra rutina diaria. Trabajamos, estudiamos, publicamos en redes, compramos en línea, sin notar que debajo de esta normalidad el tablero global se está moviendo. La historia no siempre anuncia sus grandes cambios con ruido. A veces los susurra en código binario. Y aquí está la enseñanza central. Los grandes cambios nos preguntan si estamos listos. Simplemente ocurren. La pregunta no es si el mundo va a cambiar. El mundo ya está cambiando. La pregunta es si vamos a entender ese cambio o si lo vamos a sufrir sin comprenderlo. Porque en tiempos de transformación, el conocimiento no es una ventaja competitiva, es una forma de libertad. Libertad para decidir mejor, para anticipar, para no depender ciegamente, para formar criterio propio. Tal vez no podamos influir en la rivalidad entre potencias, pero sí podemos elegir no ser indiferentes. Y en un mundo que compite por controlar la tecnología, quien entiende el contexto controla su propio futuro. Si este episodio te hizo pensar, compártelo, porque el conocimiento que no circula se pierde. Nos encontramos en el próximo episodio de Gestión de Conocimiento. Seguiremos analizando con contexto y profundidad las fuerzas que están redefiniendo nuestro tiempo, porque el mundo evoluciona y nuestra tarea no es solo observarlo, sino comprenderlo. Gestión de conocimiento donde la información se convierte en criterio. Gracias, amigos.